no se pudo empezar ahora y esta docente pues tuvo otros compromisos, pero me dejó su discurso para que lo lean. Y está muy apenada y pide mucho perdón por no estar en esta conferencia, y doy lectura a su discurso. Se titula Importancia de la literatura en la educación. La literatura, a través de la historia de la humanidad, ha sido concebida desde distintos enfoques, de acuerdo a su periodo histórico, sea la concepción clásica, medieval, renacentista, romántica, hasta la contemporánea. Todas comparten en común la idea de la literatura como instrumento ligado en la creación de sensaciones asociadas a la realidad o la imaginación, que tendrán como hilo conductor la creatividad. El concepto de literatura ha sido objeto de debate por muchos teóricos, pero el de mayor consenso es el dado por el crítico literario Roland Barthes, como una manifestación estética que opera a través de signos escritos, aunque también de manera oral, que forma parte de su tiempo. Aquí se concibe como una manifestación artística de la escritura, así como la arquitectura es ingeniería hecha arte, o la oratoria es el arte de la palabra. Pero debemos recordar que toda la literatura es el reflejo de su espacio social, convirtiéndose en una fuente histórica. La importancia de la literatura parte que es un testimonio creativo, personal, de nuestro tiempo, de nuestra idiosincrasia, del producto que ha hecho nosotros la sociedad. Es decir, que puede entenderse como manifestación creativa de una generación. Es aquí que la educación juega un papel trascendental, que está ligada a la creatividad, la imaginación, el análisis y la expresión mediante la palabra hecha letra. La piedra angular de este arte trascendental en el campo educativo es la de expresar, dar a conocer y comunicar lo más íntimo del educando en cuanto a sus sentimientos, inquietudes o puntos de vista, sea en el género lírico, narrativo o dramático. Este arte de las letras desarrolla un ciudadano crítico hacia lo que perciba como antagónico. Esto fue un desarrollo desarrollado por el realismo en el siglo XIX, o la sensibilidad que se llevó en su máxima expresión con el romanticismo del siglo XVIII, o como herramienta para los docentes, que se utiliza con un fin instructivo moralizador, que deja una lección en su contenido, tal como lo practicaron los neoclásicos franceses. La educación obedece a la formación integral de su pueblo ciudadano, y para esta cumpla su propósito debe tener que plantar la semilla que le permita florecer la creatividad y dejar paso por el mundo mediante sus acciones. Según un dicho popular, un hombre que llega a este mundo debería tener un hijo, plantar un árbol y hacer un libro como testimonio de su existencia. El desarrollo de la sensibilidad, la conmiseración, la empatía, el hecho de sentirse triste cuando ve a alguien manifestar su desgracia, o sonreír cuando presencia la alegría del prójimo, son distintos en los seres humanos, que se potencian mediante la educación, partiendo con expresión artística, donde está incluido el arte de las letras como expresión individual que llega al colectivo social. El, el, el educando lo desarrolla al plasmar sus sentimientos en un pequeño poema o un cuento creado por él mismo, de acuerdo a sus creencias. Es lo más simple y práctico, que después se irán depurando mediante el conocimiento de técnicas y recursos literarios, que se logra en los trabajos grupales de la primaria, el análisis y producción en la secundaria, por el cual el docente brindará las herramientas, señalará las estrategias que los niños y niñas tomarán y las lecciones en el momento de entregar el producto con sus logros en el aula. Las sociedades que han alcanzado la justicia social sobre otras son las que han logrado desarrollar la sensibilidad personal que la literatura desarrolla en cada uno de sus ciudadanos, desde las pequeñas lecturas hasta los grandes clásicos. En el campo de la literatura no está al margen de los dilemas que cumplen la educación en las sociedades, como es que han sido sus respectivos tiempos, como podemos hablar de idealización del nuevo hombre, la del ciudadano con derechos,
que rompe con la sociedad feudal de privilegio, como es el caso del suizo Rousseau, en el periodo de la Ilustración, que dará pautas de la educación del burgués, que guiará el motor de la Ilustración. Esto nos envía la profesora Diana Elizabeth y espero que la lectura haya sido de su agrado. Como la profesora nos dice en su lectura, la literatura sirve para un sinfín de cosas. En la educación sirve para sensibilizar al hombre, para poner una semilla de cambio en la sociedad. ¿Por qué se dieron los grandes cambios, las grandes revoluciones? ¿No? La Revolución Francesa se dio por la educación, que no es más que literatura, ideas, ¿verdad? Entonces, eh, la literatura tiene varios puntos de partida y sirve para una amplia gama. Entonces, como decía hace rato a los que habían llegado primero, yo años me preguntaba, ¿para qué sirve la literatura? La literatura obviamente sirve para el ocio, para, para leer historias, contar historias, a lo que yo llamo ficción por la ficción. Pero no me quería quedar solo con eso, el ocio, porque si quiero ocio, bueno, en nuestra era hay televisión, internet, hay muchas formas diferentes de buscar el ocio, la música también. Entonces, la literatura debe servir para algo más. Y la segunda respuesta más obvia es para cultivarse, para culturizarse. Pero ¿para qué más servía la literatura? ¿Para qué? Entonces, ahí buscando la respuesta, yo me di cuenta en una metáfora que la literatura es como un trapo. ¿Y qué quiere decir que la literatura es como un trapo? Pues cuando ustedes ven un trapito, lo usan para lo que ustedes quieran, ¿verdad? Puede ser para lavar las vajillas, puede ser para limpiar la mesa, puede ser para lustrar el piso, para lo que ustedes quieran. Entonces dije, ya, la literatura sirve para lo que el lector quiere usar, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estaba en segundo o tercer semestre de Derecho, me hicieron leer Antígona para argumentar el derecho natural, ¿no? Entonces, una buena referencia. También, una de mis obras favoritas es Cumbres Borrascosas, de Bronte. Y esta obra, pues, saca, o sea, la psique del hombre, lo malo que hay en el hombre, las relaciones tóxicas, o sea, cuán malvado puede llegar a ser el hombre, lo saca, o Dostoyevsky, Crimen y Castigo, ¿no? La culpa de la conciencia, ¿no? De haber matado a alguien, que lo lleva a la locura, ¿no? Derecho, y también psicología, ¿no? En derecho, ¿no? El proceso de Kafka, ¿no? Lo que son, si hay algún abogado comprenderá que es el debido proceso, ¿no? Pero el proceso de Kafka comienza con un hombre levantándose de la cama y varias personas llegan a su casa, entran en su casa y diciendo que está arrestado. Y el hombre pregunta, ¿pero por qué estoy arrestado? ¿Qué he hecho? Y los hombres responden, no, usted está arrestado y punto final. O sea, viste hacer y lo vamos a llevar a la prisión. ¿Pero por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Pero entonces, eso empieza, mira, si se dan cuenta y si lo analizan, o sea, es una crítica al debido proceso, ¿no? ¿Qué es el debido proceso? El debido proceso es que cada persona, nosotros como ciudadanos, tenemos derecho a un proceso justo, a un proceso imparcial, y nadie nos puede meter a la cárcel, o nadie nos puede sancionar por un hecho que no hemos cometido o por un hecho que no sabemos que hayamos cometido. Entonces, miren, la literatura sirve para analizar un sinfín de cosas. Como sociólogos, servirá para analizar las cosas del pasado, cómo fue la estructura de la sociedad, de aquella época, cómo será la Revolución Francesa, cómo será la Revolución Industrial, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para un montón de cosas. Entonces, y en este punto tenemos que llevarnos a preguntar qué es la literatura, ¿no? El concepto de literatura está en dos fases. Primero, si tenemos una fase subjetiva, es decir, una fase personal, un concepto personal de la literatura. Yo creo que para cada uno de ustedes, la literatura representa algo, representa rebeldía, representa cultura, representa algo en cada uno de ustedes. No, por ejemplo, para Mario Vargas Llosa, la literatura representa rebeldía,
la verdad es que la literatura presenta cariño, ¿no? Porque cuando alguna vez Brashen dijo, ¿por qué escribes? No, perdón, le preguntaron a Brashen para qué escribes, y Brashen dijo, para que me quieran, ¿no? O habrás yo, ¿por qué escribes? Porque siempre he tenido una pasión desde niño y además es una rebeldía contra la vida, porque a mí me voy a gustar vivir otras vidas y no puedo vivir, ¿no? O sea, cada autor y cada uno de nosotros tenemos un concepto subjetivo, personal de la lectura que es inválida, pero la literatura, al ser una técnica o una ciencia, que, bueno, que es debate, no la discusión en esta reunión, porque, bueno, porque nos demoríamos, creo, toda la tarde, la literatura tiene un concepto más objetivo, o sea, entonces, lo que es la literatura. Entonces, según la Real Academia Española, la literatura es arte de la expresión verbal. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que la literatura se funda en la palabra, se funda en el lenguaje. Entonces, y más allá, entonces la literatura es el arte de la palabra. Y como cada arte, aunque hoy contemporáneamente, como ya les dije, se ha simplificado todo, y todo que se publique, toda cosa que este, por más aberrante que nos parezca, es arte, pero yo creo que el arte es un debe de cánones estéticos, cánones verbales, entonces nosotros debemos aspirar a eso, ¿no? O sea, nosotros, haciendo un paréntesis, yo divido el mundo de la cultura o la cultura peruana en dos, en el mundo cultural y en el mundillo cultural. Ya ustedes decidirán a cuál de ellos quieren pertenecer. El mundo cultural es el mundo donde están los hombres intelectuales que leen mucho, como Renato Cisneros, Jeremías Gamboa, Alba Rayosa, Blas Cheñique. O sea, es el mundo que realmente crea arte, que realmente critica a la sociedad, que realmente aporta un grano a la sociedad. Es el mundo cultural. Pero por otro lado tenemos el mundillo cultural. ¿El mundo cultural qué es el mundo cultural? Son chicos, son personas o que han estudiado literatura en la UNSA o en alguna universidad del país o que les gusta la literatura, leer, escribir, pero que no tienen, que no llevan a la lectura, a esa máxima expresión, el arte. Escriben por ego, escriben para ser famosos, escriben porque quieren escribir, pero no tienen una autocrítica, no tienen eh, algo que les diga así, a un momento, yo no puedo escribir esto, o mira, lo que yo escribo está mal y no, mejor prefiero no publicar y leerme, estudiar y llevar unos cursos y luego cuando yo sé que escriba bien, que se llama eh, claro, por ejemplo, hoy estaba revisando algunos cuentos de personas o sea, de personas que han ganado concursos, que tienen títulos muy pomposos, no sé, que han hecho su maestría en la San Marcos, que han hecho su maestría no sé en dónde, que han ganado el primer premio, que han ganado el segundo premio, que han sido finalistas, pero yo leer el cuento digo, ¿qué es esto? Esto no es, o sea, está feísimo, o sea, horrible, no tiene talento. Y yo justo estaba comentando con un amigo esto, y mi amigo, quiero leerle lo que mi amigo me dice, porque justo me comentaba con él por el medio de WhatsApp, y mi amigo me dice, un momento por favor, un amigo que tengo me dice, un momento, aquí está, me dice, ¿esto cómo se hace? Un momento por favor, ya me dice, lo que pasa es que en el panorama regional es simple, es el meollo de creerse, de pasar sus noches alabando sus escritos propios, dando pompas y palmas al escritor tal, y no leer a los ejes centrales, de no diversificar su imaginación, de ser cerrados, de malograr su cabeza con drogas y alcohol, de publicar, de, de publicar por ser conocidos, de vivir una vida de borregos por seguir a un determinado profesor o porque otros lo hacen, cuando no buscan ser auténticos, que eso es lo que le da alas para escribir mejor. O sea, mi amigo, ¿qué quiere decir con esto? Primero, que en el mundo cultural, o sea, cuando se juntan y hacen reuniones culturales, jamás van a hablar de Frank Kafka, de Dickens, de Balzac, de Flaubert, no jamás.
está entre ellos, pero cuando invitan a un público como ustedes que quizá quieren aprender literatura, ellos hablan sobre ellos y sobre sus amigos. ¿Por qué? Uno por egocentrismo, otro por vender sus libros, porque quieren vender sus libros y para vender sus libros se alaban por ellos mismos. Entonces, es un punto que yo aborrezco, ¿no? Porque nosotros en el Perú yo creo que apoyar la cultura es apoyar, enseñar a otras partes. Una otra característica del mundillo cultural es que los chicos se quedan Bukowski o Poe, ¿no? Que estos son personajes que se emborrachan, se drogan, ¿no? Pero yo creo que cada persona tiene talento, obviamente, pero ese talento se expresa de diferente perdón. Si Bukowski y Poe eran borrachos, drogadictos, fumaban, se pasaban de prostíbulo en prostíbulo, pues es que eso era su expresión de ellos, eso era lo que a ellos les hacía ser talentosos, pero pero cada persona es diferente, tú no puedes compararte, ¿no?, con ellos. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa no puede compararse con Bukowski, porque Mario Vargas Llosa no tenía talento. El talento le costó. Él era muy disciplinado. O sea, escribía y leía en horas bien concretas. Tenía un horario, ¿no? Este, se cuenta que eh, una vez, cuando todavía eran amigos, a su depa en Barcelona, y le toca, voy a tocar, dice, oh, Vargas, soy tu amigo yo, Gabriel. Mario Vargas Llosa no abre para el mundo hasta que terminó de leer una analista. O sea, cada uno tiene que buscar su propio estilo, sus propias características de expresar el talento. Yo creo eso. Y, y, y bueno, y nada, entonces, y también tenemos que ser auténticos. Mi amigo, cuando se refiere a ser auténticos, es que el escritor debe tener dos visiones. Una visión realista, una visión que todo el mundo lo tiene, ¿no?, del mundo, pero también debe tener una concepción, una visión más allá de lo que todo el mundo ve, una visión de un loco, de un demente, una visión propia del individuo, que si para una persona normal, digamos, perdón, sea un carro para ustedes, que no sea un carro, que sea, no sé, una nave espacial. Entonces, eso les va a ayudar a escribir. Y en modo de introducción, pues, la meta de este taller es que se llama, que ustedes salgan de aquí con un punto de partida, conociendo autores, conociendo, perdón, conociendo autores clásicos, autores contemporáneos, o sea, o sea, que saben con un concepto de autores de buena calidad, para que más allá no se dejen engañar. Una de esas, que tengan un pensamiento lógico y crítico. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres una crónica, un cuento, una poesía, ¿qué plasmas ahí? ¿Plasma solo cuento? ¿Plasma solo la historia? No, ¿por qué? Porque como vamos a ver en el tercer módulo, la historia, un cuento, sobre todo para los juntistas, tiene dos planos. El primer plano, que es visible a los ojos del lector, que es el plano de la historia. Pero hay un segundo plano oculto para el lector, y que solo el lector lo descubre o al final, o lo lee entre líneas, sin saber que lo está leyendo. Y ese es el plano, por ejemplo, de una crítica social, de una crítica artística o de una crítica filosófica, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tener esa visión. Por ejemplo, yo les cuento una anécdota, Por ejemplo, ya, yo estaba estudiando filosofía y me quedé con la máxima de Descartes, que era coito ergo sum, que significa primero pienso, luego existo. Yo vivo en Arequipa. Entonces, yo me estaba dando una ducha y estaba pensando en esta máxima, ergo coito sum, primero pienso, luego existo. Entonces, y pensando en esa máxima, pensé, me imaginé, ¿qué tal si yo no estoy viviendo en este departamento? ¿Qué tal si yo no estoy duchándome en este baño? ¿Qué tal si todo esto está en mi imaginación? ¿Qué tal si yo realmente soy un loco que está en una pileta en la plaza de armas, desnudo, calato, bañándome en la que se llama, así, bañándome, pero para mi cabeza, para mi mente, eh,
tengo un departamento, tengo una ducha bonita. ¿Qué tal? ¿Qué tal eso? ¿Qué pasa? Entonces, de ahí nace un cuento, ¿no? Que de una persona que se enamora, que tiene un hijo y que al final, no, cuando está que cuando su esposa está a punto de dar el parto, eh, es Maya, y cuando despierta, realmente es un loco, realmente no tiene ni esposa ni hijos, y todo estaba en su mente. Entonces cuando yo me refiero a una visión más allá de lo que me refiero a eso, me refiero a eso. Y aparte, entonces, cerrando para decir eso, entonces yo quiero saber a cuál quieren para ustedes, al mundo cultural, a esos chicos que se creen, se drogan y que escriben y que no van a pasar el tiempo, o al mundo cultural, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno escribe para uno mismo. Es cierto, ¿no? Unos escriben para juego, unos escriben para ser famosos, para tener dinero, otros escriben porque les gusta escribir, otros escriben para apoyar a la cultura, para apoyar a la sociedad, cada uno, y eso es válido. Pero lo que no va a ser válido, o lo que yo creo que no es válido, es ser mediocre. Si no quieres para tu ego, pues hazlo bien, ¿no? O sea, que sea reconocido a nivel internacional y no a nivel local. Y bueno, entonces, este módulo ha sido a nivel introductorio y espero que les haya gustado. Y bueno, al siguiente módulo vamos a hablar, ya vamos a entrar en materia. Entonces, como les decía, cuando ustedes van a escribir algo, y creo que si están aquí es porque tienen deseos de escribir algo, en ese escrito van a poner sus pensamientos, van a poner su crítica, van a poner lo que ustedes sienten, no quieran o no quieran, lo van a hacer. Entonces, yo creo que hay una forma de pensar, ¿no? O sea, ustedes no pueden pensar así por pensar, ¿no? Eso lo hace cualquiera. Un escritor, un filósofo tiene una forma de pensar, un método de pensar. Ese método se llama lógica, el método de la lógica. Ustedes lo han hecho en el colegio, ¿no? La palabra de la verdad y todo ello, la lógica. Y también hay métodos filosóficos y métodos científicos, ¿no? Que ya todos conocemos. Entonces, eh, mm, ¿cómo decirlo? Jonathan, Entonces, disculpa, eh, Jonathan, disculpa. dígame, Hay dime, varios dime. chicos, hay varios miembros que están queriendo ingresar. Si les puedes aceptar, por favor, para que ingresen al grupo. Que ingresen, perdón, que me distraje hablando, que ingresen, que me manden otra vez la solicitud, por favor. Ya, entonces, como decía, hay un método para pensar, lógicamente. Entonces, hay que discernir, hay que criticar, porque si ustedes no saben pensar, discernir, criticar, se van a dejar llevar por, por ya sea por la banalidad, por lo superfluo, un montón de cosas. Y la literatura no va a estar, y no va a tener, su literatura no va a tener una muy buena base, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, Mario Vargas Llosa. ¿De qué habla la literatura de Mario Vargas Llosa? Política. Claro, la literatura, hay una regla, ¿no? Que todo lo que pasa a la literatura es ficción, de hecho, ¿no? Por ejemplo, en El paraíso en la otra esquina de Mario Vargas Llosa, o sea, él cuenta la vida de Flora Tristán y de su nieto Paul Gauguin. Flora Tristán feminista, francesa, pero si comparamos a Flora Tristán de Mario Vargas Llosa y a Flora Tristán real, no tiene nada de sentido, no parece, ¿no? Entonces, pero, ¿qué es lo que le releva a esta obra? Que Vargas Llosa pone énfasis en su pensamiento. ¿Y cómo piensa Mario Vargas Llosa? Piensa, lógicamente, ha leído a Sartre, ha leído a Camus, ha leído a los filósofos políticos. Y es justamente por eso que gana el Nobel, ¿no? Por su pensamiento político contra las dictaduras. Entonces, yo creo que en el siguiente módulo vamos a tratar de eso. Y yo ya no voy a ser quien dé la clase. Vamos a tener un invitado como ahora, ¿no? Y el invitado va a ser pues, un filósofo, ¿no? Para que les platique sobre las corrientes del pensamiento, ¿no? ¿Qué es el pragmatismo? ¿Qué es el idealismo? ¿Qué es el realismo, ¿no? Por ejemplo, el pragmatismo es algo práctico. Hacer algo práctico. El idealismo es ustedes de lo ideal, o sea, eh, sustraigan a la realidad, ¿no? Por ejemplo, todo ello. Entonces, yo creo que no soy el indicado para hablar de ello, porque soy filósofo, pero
ya conocí un filósofo que sí, que les va a dar clases y espero que estén ahí. Y en el tercer módulo, nada, que ya vamos a empezar ya con la creación de cuentos, poesía y eso. Entonces, eso, como les dije, y vuelvo a repetir, estos dos módulos van a ser para que ustedes cimienten las bases en el pensamiento crítico, en el pensamiento lógico, para que ustedes sepan pensar de algún modo. Entonces, y en el tercer módulo vamos a enseñar a escribir. Y yo quiero también repetir a los que no estaban, que este taller, más que aprender a escribir, es aprender a pensar, a leer y tener un punto de partida. ¿Por qué? Porque yo no quiero que ustedes me crean todo lo que yo digo. ¿Puedo estar engañándoles? Sí. ¿Puedo estar floreando? Claro que puedo estar floreando. ¿Puedo no saber nada y puedo estar metiendo así champullo? Claro. Pero mediante pase los tablets, les voy a dar a algunos lingüistas. Les voy a dar algunos textos para que ustedes tengan un punto de partida y más, o sea, no creo que sea dentro del taller o aquí unos meses, pero sí aquí un año y medio, a un año y medio digan, bueno, en mi primer taller o el señor Jonathan, tenía razón, el señor Jonathan no hacía nada y me estaba hablando de mentiras, pero ¿en base a qué? En base a fundamentos. Ustedes deben debatir, y el debate es bueno. El debate no es para que gane uno o gane otro. El debate es para que se surjan ideas que alimentan a los dos. Por ejemplo, recordando a mi profesor Gonzalo Banda, me decía, cuando alguien quiere debatir, los dos tienen que estar abiertos. Ambas partes tienen que estar abiertas. Porque si una parte o los dos están cerrados, el debate no vale para nada. Porque cada uno se encierra en su idea y se vuelve una discusión, más no un debate. Entonces, yo quería que esto sea un debate y que aprendan. Entonces, ahora pasando al siguiente punto, sobre la lengua, la lingüística. ¿Para qué vale saber lingüística? Muchos amigos que tengo en las universidades dijeron que para ser escritor no tienes que estudiar literatura, ni lengua, no, eso es para los críticos. Pero claro, pero digamos, si tú quieres ser carpintero, al menos tienes que conocer tus herramientas, el martillo, el serrucho, los pegamentos, tienes que conocer tus herramientas. Igual si quieres ser chef, igual si quieres ser músico, ¿no? Tienes que conocer las herramientas y las partes de tus herramientas. No, un soldado conoce las partes de fusil, ¿no? Conoce qué son las armas, ¿no? Entonces, un escritor, yo creo, y es mi concepción personal, debe saber de lingüística. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, ¿qué se usa al escribir? El lenguaje. Entonces, muchas veces, cuando son escritores principiantes o intermedios, pues caen en los vicios del lenguaje o algún vicio de la gramática, de la síntesis. Entonces, para no tener eso y para ser conscientes de lo que se escribe, yo creo que hay que saber lingüística. La lingüística es el estudio de las palabras, como todos saben, y bueno, en el grupo de WhatsApp voy a poner algunos autores y algunos textos que espero que lo lean sobre lingüística. Este, de Sousa, que es un lingüista francés, a Ronald Barthes, que mencionó la doctora, que es un lingüista también francés, que siguió a de Sousa, y bueno, y a Noam Chomsky, que es un lingüista estadounidense. Entonces, independientemente a lo que digan, ¿no? Allá afuera, yo creo que la lingüística, o sea, yo no digo que sepan todo de la lingüística, porque ustedes no van a ser lingüistas, pero sí sepan lo básico de la lingüística, para que ustedes manejen bien sus herramientas, porque la herramienta de la literatura es el lenguaje. Entonces, si no saben el lenguaje, ¿cómo escriben? O sea, ¿cómo van a escribir? Por ejemplo, por ejemplo hay una anécdota de 100 años de soledad. Entonces, eh, la primera edición de 100 años de soledad, eh, ¿cómo le explico? Tenía faltas de signos de puntuación y creo que hasta de ortografía, ¿no? Robaron en el Museo de Colombia la primera edición de 100 años de soledad y algunos correctores supuestamente lo corrigieron todo. Entonces algunos se fundamentan en aquí, ¿no? No, un escritor no debe saber lingüística, no debe saber lengua, lingüística, porque no, si Gabriel García Márquez no sabía, ya, pero como les dije, cada uno tiene su talento, cada uno tiene
o sea, su forma de expresarse ese talento. Entonces, no te vas a comprar a Márquez, no te vas a comprar a Vargas Llosa, a Flaubert. Tú debes ser original, debes buscar tus propios métodos de escribir. Entonces, uno de los métodos que puede ayudar bastante es la lingüística. Yo les voy a dar unos textos de la lingüística para que a la siguiente clase discutamos qué es el lenguaje y cuáles son algunos conceptos que han nacido en Francia del lenguaje, ¿no? Y hay una obra que les puedo recomendar que es la séptima función de la palabra, que es del Binet, Laurent Binet. ¿Por qué les recomiendo esto? Si bien, como ya vuelvo a repetir, toda historia, toda cosa que entra a la literatura es ficción, no se puede tomar al pie de la letra, pero en esta obra puede ser un punto de partida para ustedes, ¿no? De Ronald Barthes, de Sousa, de Chomsky y de Freud, ¿no? Porque habla sobre eso, o sea, la trama es, Barthes fue atropellado, y todos piensan que es un accidente, pero hay un detective que no cree que es un accidente y que cree que lo mataron. Ese detective empieza a buscar con un ayudante que se llama de universidad quién lo mató. Y en esa búsqueda se entera de concepciones lingüísticas, concepciones políticas, ¿no? Y además es una parodia de dos concepciones políticas, de la derecha y de la izquierda. O sea, es una obra muy buena que espero que la lean. Entonces, nada, espero que este taller les haya gustado con la introducción de mi amigo Marvin. Y espero que Marvin nos siga apoyando. Y espero traer más invitados de peso para darle lo mejor a ustedes. Este es un taller piloto y si esto sale bien, espero que crezca más. Y bueno, espero verlos en la próxima clase. El módulo 2 va a ser debatir sobre el lenguaje y hablar sobre la historia del pensamiento, que es el pragmatismo, el idealismo, el realismo, para que ustedes tengan una concepción de ellas y a partir de ellos, digamos, de Leibniz, de Descartes, de Kant, pueden partir, ¿no? Porque en un taller, o sea, de aquí no van a salir pues unos expertos pensadores, unos escritores. En ningún taller se hace eso, ¿no? Lo que aquí se intenta es que ustedes tomen contacto con la escritura, contacto con un autor, y que a partir de ahí ustedes mismos busquen su camino, pero un camino más, ¿cómo pues? Alturado, ¿no? No un camino como el mundillo cultural, ¿no? De chicos que se creen escritores, que no lo son. Yo creo que ustedes lean, digamos, a los que están en poesía, a Gerson, a Vallejo, a Poe, a los poetas malditos, a los poetas románticos, ¿no? Por ejemplo, conmigo no van a llevar poesía, pero los que están en poesía les recomendaría averiguar sobre los poetas malditos y sobre el sobre el movimiento poético del romanticismo de Alemania. Averíguense eso y lean eso. Y en Latinoamérica lean a Pizarnik, lean a Vallejo, a Rubén Darío, a Horacio Quiroga. Ya, entonces, en todo caso, si quieren que les escriba las recomendaciones que les hago ahora, me hacen recordar por el grupo de WhatsApp y ya, yo les escribo las recomendaciones. Y bueno, entonces, muchas gracias por estar aquí y nada, que espero verlos mañana en el segundo módulo. Y bueno, que va a haber también otro invitado que va a ser un filósofo para que les explique la historia del pensamiento. Muchas gracias a todos ustedes por su tiempo y espero que haber estado a la altura de su... Y dígame. ¿Qué tal? Una consulta. ¿Los talleres van a ser el taller esta semana nada más o van a durar cierto tiempo? Como van a ser talleres pilotos, bueno, los que van a llevar cuento conmigo van a ser toda esta semana, ¿vale? Pero Ajá. ustedes, los que van a llevar poesía o crónica, van a tener otros profesores y no sé cuál sea la metodología de los profesores. ¿Tú en qué estás? ¿Poesía, cuento o crónica? Crónica. Crónica. Entonces imagino que tu profesor tendrá otra metodología o no sé. Me tendrías que preguntarle a Patricia, que es la encargada de todo esto. Pero los que van a llevar están conmigo hasta toda esta semana. Bien, gracias por la consulta. Ok. Bueno, los que están en cuentos, por favor, quédense al último para darles una indicación. Y a todos los que estén en poesía y crónica, muchas gracias.
por su participación y espero verlos mañana. Y una última consulta. Quisiera saber en qué momento también vamos a poder editar los textos, ya generales, ¿no? Los textos de todas las secciones de los ganadores. ¿Para cuándo podríamos? Eso va a ser, claro. Claro, Almarino dijo que les iba a publicar, ¿verdad? Entonces, yo creo que va a ser al final, cuando ya ustedes ya sepan algo de técnica, metodología, entonces se va a editar junto con ustedes, ¿no? O sea, no, yo creo que no va, el corrector estilo no va a agarrar y lo va a editar solo, no. La propuesta es que se edite junto con ustedes, al final del taller, y ya, y luego se publique el libro. Okay, gracias. Bueno, los que estén en cuenta, por favor, queden porque quiero darles unas indicaciones. Vale, los que estén en cuenta, esto va para los que estén en cuenta. Mira, nosotros vamos a empezar el día miércoles, si no me equivoco, o jueves, ¿vale? Todavía no he programado. Entonces, lo que yo quiero es que por WhatsApp les voy a pasar unos cuentos y quisiera que me digan quiénes son lectores ávidos, porque este taller yo lo he diseñado para principiantes, no lo he diseñado para ya lectores ávidos o lectores o escritores que hayan ganado algún concurso, ¿no? Simplemente yo, personas que están empezando en la literatura y yo, por ese fin, yo he puesto lecturas simples, ¿no? Y lecturas de diversas técnicas. Entonces, yo quisiera saber quiénes, o sea, han leído, o sea, o quiénes son ávidos lectores. Por favor, ¿alguien? ¿O todos están empezando desde cero? Creo que vamos por ahí. Ok, sí. Bueno, entonces, mira, para los cuentos, un momento, por favor, les voy a, a, a decir los cuentos que vamos a leer en toda esta semana, para ver si lo han leído y no lo han leído, ¿no? Estoy buscando notita, aquí está, ya lo encontré. Mira, el primer cuento es Bola de Cebo, de Mausapán. Vamos a leer primero al clásico, como es Mausapán y Chekhov, ¿no? Y una cosa interesante de Chekhov decía que Chekhov, ustedes saben que era médico, ¿no? Y decía que, que decía, mi esposa es la medicina y mi amante es la literatura, ¿no? Una cosa muy curiosa. Ya, para los que no encuentro, primero vamos a leer el cuento de Uy de Mazapán, Bola de Cebo. No sé si alguien ha leído ya ese cuento. Y el segundo es de Chekhov, que es La damita del perrito. Sí, ya, Andrés. Ok, ya. De ahí, ya. Luego vamos a pasar a los contemporáneos, como Raymond Carver y John Cheever, ¿no? Que son estadounidenses. Uno de John Cheever vamos a leer La Catedral y la Radio Enorme, de Carver. De Kafka vamos a leer Ante la Ley. De Bukowski, La mujer más hermosa de la ciudad. De Julio Ramón Rivero, Al pie del acantilado. Y de Abraham Valdemar, El vuelo del cóndor. Creo que esas son todas las lecturas. Una que de Fernando Pessoa, Horacio Quiroga, también. Y estos cuentos, ¿para qué les van a servir? Les van a servir para que ustedes se den cuenta de las diversas técnicas que hay. O sea, no hay solo una técnica, ¿no? Por ejemplo, escribir sencillo, escribir en prosa. O sea, yo quiero que aprendan diferentes técnicas y diferentes, ¿cómo puedo llamarlo? Espérenme, diferentes, me he olvidado, tramas narrativas. Diferentes tramas narrativas, porque las tramas narrativas, por ejemplo, la clásica es empezar, o sea, empezar desde el inicio, aunque sea absurdo, seguirla y acabar en el final, ¿no? Esa es la clásica. Pero hay otras tramas narrativas, ¿no? que empiezan en el final de la historia y acaban en el principio. O empiezan en el principio de la historia y acaban en el principio de la historia. O se hacen un nudo y todo eso. Entonces yo quiero que ustedes aprendan cómo, con estas técnicas y la trama narrativa y las figuras literarias, ¿no? Aparte de eso, en el módulo 3 vamos a leer la tesis del cuento de Piglia. Entonces, como decía, hay dos conceptos y hay dos estudios de la literatura. Una es la subjetiva, la personal. Digamos, la personal puede ser la de Quiroga, el decálogo de Quiroga, el decálogo de Julio Ramón Ribeiro. Pero Piglia es un crítico, aparte de ser escritor, es un crítico literario
Y la tesis del cuento y la nueva tesis breve, tesis del cuento, son estudios objetivos de la literatura. La literatura es una técnica, es una ciencia, ¿vale? Y como toda técnica o ciencia, tiene sus parámetros, ¿no? Tiene sus cositas con las cuales se crea. Entonces, eso vamos a en tercer modo, de Ricardo Piglia. Y si alguien de ustedes puede estar leyendo la tesis del cuento, me parece genial, ¿vale? Para que al final, cuando yo hable de la tesis del cuento, ustedes me debatan, me digan no es así, o qué es lo que han entendido. Luego vamos a analizar el decálogo de cuentistas de Julio Ramón Ribeiro, que si bien es subjetivo, porque al final pone, ¿no? Este decálogo, ustedes lo pueden obedecer o lo pueden romper, porque hasta yo mismo lo rompo, ¿no? Por ejemplo, yo me doy cuenta, ¿no? Cuando leo, por ejemplo, perdón, por ejemplo, una regla del decálogo de Julio Ramón Rivero es que el cuento se lea de un tirón, que no sea largo. Pero yo cuando me leo a Julio Ramón Rivero me paso 4 horas leyéndolo, ¿no? Bueno, es algo que la ha roto, ¿no? Pero hay una regla que él creo que lo veréis al pie de letra, que es que si una historia parece real, pasa a la ficción como una mentira. Y si una historia es inventada, pasa a la ficción como real. Y yo creo que él sí lo cumple a pie de la letra, pero cuando yo leo, por ejemplo, Solo para fumadores, no sé si lo que él cuenta ahí es real o es ficticio. ¿Ya? Entonces, otro es consejos para escribir de cuento Julio Cortázar. Yo quisiera con los de cuento leer, aunque no vamos a poder, lamentablemente, leer, no sé si alguien con esa Torrente Ballester, Gonzalo Torrente Ballester, era un escritor español que tiene un cuento de sombras recobradas, perdón. Y en su primer cuento, es La Sirenita. Entonces, si alguien lo consigue, sería genial porque les va a servir de mucho. ¿Por qué? Porque, mira, si alguien ha leído a Borges habla sobre metafísica, habla sobre tiempo y ser, pero Ballester habla sobre técnica literaria, ¿no? O sea, él empieza, ¿no? He pensado en cómo escribir este cuento, y es por eso que no lo he escrito hasta ahora. Y te pone opciones para cómo él hubiera querido empezar el cuento, y les dice, no, mis amigos me encontrar esto, y al fin empieza con un cuento, con un empiezo, muy, muy técnico. Luego, y así, se va desarrollando la historia. Por ejemplo, incluso te enseña a poner una metáfora en un objeto material. O sea, una metáfora, algo simbólico, ¿no? Por ejemplo, porque el personaje principal era violinista, pero era un violinista fracasado porque él no podía salir del pueblo. Y no podía salir del pueblo por culpa de su mamá. ¿Y por qué? Porque por un mito de la familia, que no os voy a contar ahora, que no le permitía acercarse al mar. Entonces, el Ballester dice que si este personaje principal hubiera navegado, hubiera ido a otros países, quizá hubiera sido un excelente violinista, un excelente concertista. Pero ¿qué pasa? Pero su mamá no lo prohibía y él solo tocaba solo en su casa. Entonces Ballester dice, literalmente dice, yo quiero imprimir en este violín un símbolo de la liberación de la madre. ¿Y cómo puedo imprimir en este violín el símbolo de la liberación de la madre? Piensa, ¿no? Y explica. Entonces, él dice, entonces, yo voy a hacer que el personaje principal agarre el violín y lo destroce, para que el lector entienda que rompe el vínculo con su madre, para que se libere, ¿no? Entonces yo creo que Gonzalo Ballester, para los que estén en cuentos, es una excelente opción. Sombras recobradas, sobre todo La Sirenita. Lo he buscado en internet, pero no hay. Pero si ustedes pueden conseguirlo, genial. Y espero que también, pasar la pandemia, estar en contacto con ustedes para darles materiales, porque todavía estoy en Juliaca y no tengo tanto material. Bueno, es todo. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión. Ok, gracias, Jonathan. Hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima, amigos y amigas. Hasta la próxima. Hasta luego, Jonathan, que te vaya muy bien. Un saludo a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. bendiga bastante. Un fuerte saludo. Hasta luego. Hasta luego.